Buenos días a todos los presentes. A nombre de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y especialmente de su decana, la doctora Patricia Castañeda, le damos la más cordial de las bienvenidas a todos los presentes a esta actividad. El tema a tratar es la nueva prueba de acceso a la educación superior PAES, la cual reemplazará definitivamente a la PSU, incorporando relevantes cambios que buscan generar un sistema más equitativo y con mayores oportunidades para acceder a la educación universitaria. Para dar a conocer estos ajustes, la Facultad de Ciencias Básicas tiene el agrado de contar con la doctora María Leonor Varas, quien es la directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, conocido como DEMRE. El trabajo de la doctora María Leonor Varas en educación matemática abarca tanto la investigación como la formación de nuevos investigadores, como a su vez la participación en proyectos de desarrollo y el trabajo directo tanto con profesores, escuelas, carreras de pedagogía y el Ministerio de Educación. Para iniciar esta actividad, invitamos a la decana de la Facultad de Ciencias Básicas de nuestra Casa de Estudios, doctora Patricia Castañeda, quien va a dirigir algunas palabras a los presentes. Muchas gracias, Carla. Muy bienvenidos a todas y todos a este seminario. Muchas gracias, Leonor, por darte el tiempo de estar acá. Sé que estás con muchas actividades, un tiempo muy estrecho, pero nos pareció que este cambio, ¿no? Que trae muchas dudas y preguntas por parte de las diferentes carreras que incorporan específicamente la prueba de Matemáticas 2, nos pareció importante como Facultad de Ciencias Básicas poder contar con información de primera fuente, como es tu presencia acá, así que te agradecemos mucho tu presencia, e invitamos a todos los participantes, ¿no es cierto?, a hacer todas las preguntas que estimen pertinentes para aprovechar al máximo este seminario. Muchas gracias, Leonor, y bienvenida. Muchas gracias, decana, por sus palabras, también por la iniciativa de trabajo presente. A continuación, les vamos a indicar cómo va a ser la modalidad. Nuestra invitada va a presentar, va a desarrollar el conversatorio y posterior a eso vamos a realizar una ronda de preguntas, las cuales van a ser mediadas, ¿no es cierto?, por quien les habla en formato moderador. Sin más preámbulo, entonces le damos el paso a la doctora María Leonor Varas. Muchas gracias, Carla, muchas gracias, decana. Gracias a todos los que vinieron a esta reunión, a este conversatorio, es un placer y ojalá podamos despejar las dudas, que yo sé que hay muchas dudas respecto en particular, de la nueva prueba de Matemáticas 2 y de las carreras que en realidad fueron obligadas a utilizar esta prueba. Yo voy a compartir una presentación cortita, pero que ayuda a enfocarse. En esta presentación no estamos enfocadas a la prueba de Matemáticas 2, sino que a los cambios en general, pero después podemos dedicarnos a Matemáticas 2. Voy a achicar esto también, porque si no yo no veo toda mi... El cambio en las pruebas, llevamos 2 pruebas de transición, y el cambio más importante ocurrió en la primera aplicación de la prueba de transición. La PSU, con justa razón, era muy criticada por ser una prueba que aumentaba incluso las brechas socioeconómicas, en particular con los estudiantes de la enseñanza media técnico-profesional, pero en general, al ser la PSU una prueba que evaluaba cobertura curricular en un país donde las oportunidades educativas son muy heterogéneas, por supuesto que tenía entonces unas brechas bastante grandes asociadas a los distintos tipos de colegios, es decir, a las oportunidades educativas. Y en los estándares internacionales de evaluación educativa, uno de los primeros estándares, nunca le preguntes a alguien algo que no tuvo la oportunidad de aprender. Es el término que usan, oportunidad de aprender. Y claro, o sea, ahí hay una injusticia muy grande que se produce, pero también se produce una pérdida de calidad de la prueba. En una prueba de altas consecuencias, como son las pruebas de admisión, que no se castiga las respuestas erróneas, la estrategia correcta es responder todo lo que a uno le preguntan, ya sea que uno lo sepa o no lo sepa.
y eso lo saben los estudiantes. Y por lo tanto, si le estamos preguntando a la gente un currículum que no se lo pasaron a todos, vamos a tener muchas respuestas que son lo que se les ocurrió, que son a las chuntes, ¿no? Y nosotros cuando corregimos la prueba, cuando entregamos puntajes, tenemos que suponer que todas las respuestas correctas corresponden a un verdadero conocimiento o habilidad. Y por lo tanto tenemos una prueba entonces donde hay bastante error en el cálculo de puntaje, si es que estamos preguntando cosas que no todos tuvieron la oportunidad de aprender. Así que eso ocurrió en la primera prueba de transición, que disminuimos considerablemente los temarios. Y eso se hizo con un trabajo que partió en el 2018 con la unidad de currículum del Ministerio, con los expertos en las disciplinas evaluadas, también con profesores del colegio y también profesores universitarios, de primeros años universitarios, para hacer una reducción de temario que no vulnerara la integridad de la disciplina evaluada, que sea lo más justo posible, que ojalá tengamos una probabilidad alta de que eso que dejamos con el temario se lo pasaron a todos, que todos tuvieron la oportunidad de aprender. Entonces, el gran cambio que ocurrió fue ese, y eso le hacía una prueba más justa y de mayor calidad. Esas son las razones para que sea cierto lo de la justicia y lo de la calidad. La explicación que di antes, esto de preguntar aquello que todos tuvieron la oportunidad de aprender. Después de eso vino la pandemia y hubo que hacer mayores reducciones al temario, productos del currículum priorizado. Y también ahí vale, o sea, lo que no estaba en el currículum priorizado, no podíamos suponer que había sido enseñado y por lo tanto no se debía preguntar, y nos hemos ajustado estrictamente con el Ministerio al currículum priorizado, ¿no? La otra gran novedad, bueno, la PAES es el fin del camino de la prueba de transición en el sentido de preguntar competencias, es decir, el saber y el saber hacer, ¿no? Los puntajes, nosotros antes declarábamos, pero era una medida administrativa, de que los puntajes se podían guardar de un año para otro. Y ese guardar de un año para otro no tenía ninguna justificación técnica, excepto que la población es tan grande la que rinde, y si era solo una prueba a fin de año, entonces efectivamente es bastante estable esa población. Y uno podía suponer que se iba a comportar más o menos igual. Pero del momento que tenemos una prueba de invierno, eso se perdió. La prueba de invierno, por primera vez, la vamos a aplicar la próxima semana, lunes y martes, y ahí hay un sesgo poblacional muy importante, porque es una prueba que solamente se aplica en capitales regionales, solamente a personas que ya egresaron de la enseñanza media, y por lo tanto es una población que no es comparable bajo ningún punto de vista con la que rinde a fin de año. A fin de año, como ustedes saben, vamos a lugares como Villa O'Higgins por 5 estudiantes, a Juan Fernández por 12, vamos a Putre, a Puerto Williams, a los lugares más distantes, porque tiene que ver con el derecho a la educación, y vamos realmente donde se necesite, vamos. Pero cuando hay más de una aplicación al año, esa logística no se puede repetir, y por lo tanto la prueba de invierno siempre va a ser una prueba que va a tener características muy distintas a la aplicación de fin de año, y por lo tanto lo que hacíamos cuando decíamos que los puntajes eran equivalentes, no podemos decir que sean equivalentes si no cambiamos la forma en que calculamos los puntajes. La forma en que calculamos los puntajes había cambiado en parte cuando aplicamos en estallido social, porque dejamos de usar teoría clásica de test para usar un método de teoría de respuesta al ítem, porque tuvimos 3 aplicaciones asíncronas, 3 aplicaciones de prueba que no compartían preguntas. Y por lo tanto, para poder garantizar de que a igual desempeño correspondía el mismo puntaje, sin poder tener estas preguntas que eran comunes a 2 formas distintas de prueba, tuvimos que pasar a teoría de respuesta al ítem por necesidad. Pero
una vez calculados los puntajes con esa metodología, después igual estuvimos obligados a normalizar los puntajes. Y al normalizar los puntajes pasa esto. A la izquierda se tiene cómo se tienen superpuestos los gráficos de la distribución de puntaje. En el eje X, abajo en la horizontal, están los puntajes de 150 a 850, y en el eje vertical se tiene la proporción de personas que tienen ese puntaje. Y se supone que graficamos ahí 4 pruebas distintas, de distintos colores, y quedaron todas iguales, porque eso es lo que hace la normalización. En el fondo, el puntaje que obtenemos luego de normalizar tiene que ver con una posición relativa dentro de la población que rinden juntos, ¿no? Y si bien en estallido social, que aplicamos 3 veces, y después en pandemia, que también lo aplicamos 3 veces, y al año siguiente, que también aplicamos 2 veces, no compartían preguntas, y sin embargo funcionó porque normalizamos después de haber aplicado las 3 veces. Es decir, para el estallido, por ejemplo, que terminamos aplicando 6 y 7 de febrero, la última vez que aplicamos pruebas fue 6 y 7 de febrero del 2020, después de eso normalizamos todos los resultados de las 3 aplicaciones y con eso entregamos puntaje, cosa que no se puede hacer con la prueba de invierno. No podemos decirle a quienes rindan ahora la próxima semana, 4 y 5 de julio, que se esperen hasta diciembre, después que hayan rendido los demás en noviembre sus pruebas, y que ahí vamos a normalizar todo junto y ahí vamos a entregar puntaje. No lo podemos hacer. Y por lo tanto, estamos forzados, a partir de la existencia de la prueba de invierno, a eliminar la normalización. Eliminar la normalización significa que las distribuciones de los puntajes, en lugar de tener esa perfecta forma de campana, van a tener la distribución real que da la estimación de habilidades que da el método de teoría de respuesta Litton que estamos usando, que es RASH, un método de un parámetro, y donde las pruebas se ven todas distintas, todas tienen distintas distribuciones, y la prueba, la PDT de matemática, tenía sobre todo esa, pero también la de ciencia, pero lo más terrible es la de matemática, una distribución muy, muy cargada a los bajos puntajes. Ahí está el origen de la división de la prueba de matemática en 2. La PSU de matemática tuvo desde su primera aplicación ese comportamiento. En 2005 hubo una auditoría de Educational Testing Service contratado por la Universidad de Chile que dijo la prueba de matemática, la PSU de matemática tienen que dividirla en 2 porque es una prueba mal ajustada a la población, porque la gama de habilidades es demasiado amplia y es una prueba demasiado difícil para el conjunto de la población y que no discrimina bien, no distingue bien en la cola derecha entre las habilidades más altas. De hecho, si ustedes recuerdan los puntajes nacionales, en las otras pruebas hay 1, 2, 10 puntajes nacionales en matemáticas y del orden de 200 puntajes nacionales. Entonces, es una prueba que tiene un comportamiento muy malo. Eso lo repitió la auditoría de Pearson en el 2013. Como DEMRE presentamos una propuesta al CRUCH de 7 cambios, uno de ellos era la división de la prueba de matemática en mayo del 2017. En mayo del 2018, el CRUCH nombró un comité de expertas que entregó un reporte en diciembre del 2018 y decía que habían 2 cosas urgentes que hacer, y una de ellas era dividir la prueba de matemática en 2. Entonces, la cantidad de antecedentes que había respecto de la anomalía, que era la PSU de matemática, y que había que dividir en 2, se arrastra desde el 2004, 2005, con el ITS, hasta ahora. Este cambio fue aprobado en octubre del 2019 por el nuevo comité de acceso, que es la nueva gobernanza. El sistema ya no depende del CRUCH, sino que depende de un comité técnico de acceso compuesto por 7 rectores, y en ese tiempo era el subsecretario de Educación Superior, hoy día es la subsecretaria de Educación Superior. Entonces, eso es lo que está en el origen del cambio de escala. En realidad, la escala es totalmente arbitraria. Los puntajes entregados por IRT van entre -3 y 3, pero uno no puede entregar puntajes negativos, pero sí
al evitar la normalización tenemos que trasladar esos puntajes a una escala positiva y que es totalmente arbitraria y podría haber sido cualquiera menos de 150 a 850 porque eso iba a llevar a comparaciones que no se podían hacer, porque los puntajes normalizados se comportan totalmente distintos, las distribuciones son muy distintas que las que se van a obtener, como estamos viendo la comparación de esos dos gráficos. Ahora, las discusiones respecto de a quién perjudica y a quién favorece esto, no tienen sentido, no perjudica ni favorece a nadie, en el sentido de que las pruebas de admisión son en el fondo, son para una competencia, son para competir por cupo, por vacante en las carreras a las que postulan los postulantes. O sea, el equivalente es cuando uno saca número para hacer la fila. El número que nos dan, el número que sale en nuestro papelito es totalmente irrelevante. Lo que importa es saber cuántas personas hay delante mío, a cuántas personas van a atender antes que a mí, van a llamar a la ventanilla antes que a mí. Ese es lo único que nos importa de ese papelito. Y la respuesta es que tanto con el sistema antiguo como con el actual, con la nueva escala, digamos, la fila se establece con el número de respuestas correctas. Eso no cambia, ¿verdad? En los dos gráficos tenemos para la prueba de comprensión lectora y la PDT de matemáticas. Ambos son PDT, son pruebas ya rendidas. Tenemos las distribuciones en las dos escalas y nos damos cuenta que siempre estas curvas son crecientes, monótonas crecientes, con el número de respuestas correctas, ¿verdad? Y el cambio más importante es que la PDT de matemática, que se acaba, la PDT de matemática la vamos a aplicar por última vez a los que van a rendir la próxima semana, la prueba de invierno. La PDT de matemática, al tener una distribución tan anómala, tan poco simétrica, sufría una gran deformación al ser normalizada, y eso hacía que, por ejemplo, si uno mira la curva celeste, uno ve que hay zonas como que entre 10 y 15 respuestas correctas, o entre 5 y 15 respuestas correctas, las curvas suben rápidamente. Eso significa que hay preguntas ahí que valen muchos puntos, y después una zona donde es bastante plana, es decir, ahí tener una respuesta correcta más suma poquitos puntos, y después de nuevo se acelera en un extremo y uno se pregunta, y ese es número de respuestas correctas, no importa cuál respuesta correcta, o sea, no es que sean preguntas más difíciles y que por lo tanto valían más, y en ese caso, ¿por qué no me avisaron que esas valían más? No tiene nada que ver con eso, es solamente que la distribución distorsiona la separación, la distancia, el número de puntos que se asignan con una respuesta correcta más. Y en ese sentido, la curva rosada, que es la nueva escala, es una curva donde es mucho más homogénea la cantidad de puntos que se ganan por una respuesta correcta más. Y en realidad en los métodos IRT se estima también la dificultad de las preguntas, o sea, es una medida más precisa la que se hace a partir de IRT y sin la normalización, y vemos que no hay un perjuicio, la fila no se desordena, y esa fila tiene que ver con el número de respuestas correctas, ¿no? Así que ahora, las dos pruebas matemáticas, ¿qué es lo que les interesa a ustedes? En primer lugar, la que era urgente es la prueba de matemáticas 1, que es una prueba que se ajuste a la población. Y para que se ajuste a la población, tiene que ser una prueba que pueda distinguir en un rango de habilidades que son más bajas, ¿verdad? O sea, necesitamos tener un número, una mayor proporción, una mayor cantidad de preguntas de menor dificultad que la que usábamos en la PSU, en la PDT de matemática. Aquí tenemos graficado el gráfico que está ahí. Abajo está la dificultad en la escala IRT, que la escala de Rasch de dificultad es la misma que la escala de habilidades, entre -3 y 3. ¿verdad? No queremos armar pruebas con dificultades menores a -3, ni con dificultades mayores a 3. ¿verdad? Ese es el rango de dificultad en la que es conveniente ensamblar las pruebas. ¿no? Pero
la PDT, que es la que está en gris al centro y que son varias curvas, porque tenemos la prueba de invierno que van a dar la próxima semana, pero con esas dificultades así fue ensamblada, porque esa era la PDT, digamos. Y también tenemos la que se rindió el año pasado, a fin de año, donde están graficadas dos formas distintas, y vemos que la cantidad de preguntas de dificultad baja es mucho menor que la de la curva verde, que es la matemática, la nueva prueba de matemática general, obligatoria, que es la M1. La M1 entonces tiene una mayor cantidad de preguntas de menor dificultad. Y para poder distinguir, porque si seguimos la curva celeste nos damos cuenta de que tiene poquitas preguntas difíciles, de dificultad alta, eso nos va a llevar a mucho empate, o sea, pueden haber miles de puntajes nacionales en la prueba M1, en la prueba obligatoria, para poder distinguir en la cola derecha, en la parte de las altas habilidades, necesitamos entonces la prueba M2, y la prueba M2 entonces se tiene que armar, es complementaria a la prueba M1, va a tener una cantidad mayor de preguntas difíciles y menor de preguntas fáciles que la antigua PDT de matemáticas, ¿no? Son complementarias y se van a armar de ese modo, ¿no? Sabemos que mucha gente va a decir, es fácil que reclamen diciendo, claro, ahora con la prueba de matemáticas, la nueva prueba obligatoria, la M1, lo que están haciendo es nivelar para abajo. Y no, lo que estamos haciendo es queremos tener mayor precisión para evaluar en una gama más amplia de habilidades. Sería la situación que teníamos, era el equivalente a estar midiendo, por ejemplo, cuánto salta la gente, la población, digamos, qué tan alto salta la población, y partiéramos poniendo la valla esta en el 1,5 metros. Entonces, lo único que podemos decir es cuánto salta los que saltan más de 1,5 metros, pero no podemos decir quiénes saltan 1 metro, 1,10 m, 1,40 m, no tenemos idea. No tenemos idea porque la valla la pusimos muy alta, porque no nos basta tener unas pocas preguntas de dificultad baja, porque igual que en el salto necesitamos ofrecer 3 posibilidades por lo menos de saltar una valla antes de decir si es capaz de saltarla. Entonces necesitamos un número de preguntas mayor, y lo que conseguimos con las 2 pruebas de matemáticas es tener un número mayor de preguntas que nos permita distinguir qué tan alto salta o cuáles son sus competencias matemáticas en una gama más amplia de habilidades. La PSU de matemáticas tenía 75 preguntas de 5 opciones. Y la condición de habilitación para postular es tener en promedio 450 puntos, ahora hay una nueva, 450 puntos promedio de las 2 pruebas obligatorias. En ese tiempo era la PSU de lenguaje y la PSU de matemáticas, ¿no? Resulta que los 450 puntos en matemáticas se alcanzaban como con 16, 17 respuestas correctas. Y si uno tiene 75 preguntas operativas, porque hay 5 preguntas de piloto, si uno tiene 75 preguntas con 5 opciones, la probabilidad, si uno tira todo al azar, la probabilidad de tener 15 preguntas correctas, es la probabilidad de tener 1/5 de las respuestas correctas. Eso es cuando uno tira todo al azar, ¿no? Eran indistinguibles de los 450 puntos. O sea, realmente no estábamos midiendo en zonas de la distribución donde se toman decisiones, ¿no? Bueno, ¿qué va a ocurrir entonces con las pruebas M1 y M2? Y esta es una advertencia a los estudiantes fundamentalmente, porque nosotros hemos publicado una escala de transformación de puntaje de las pruebas ya rendidas, o sea, de la PDT del año pasado. Como se puede recuperar puntaje y pueden usar esos resultados para postular este año, les dijimos cuántos puntos en la nueva escala son los puntos que obtuvieron en las PDT que dieron el año pasado. Entonces hay una escala de transformación de puntaje de la PDT de matemática, ¿no? Y, por ejemplo, el 3% superior de los mejores resultados en la PDT de matemática correspondía a 700 puntos de la escala antigua. Y en la escala nueva
eso corresponde, está publicada, a 778 en la nueva escala. O sea, el que el año pasado sacó en la PDT 700 puntos, este año va a tener 778 puntos en su prueba de matemática y que la puede usar como M1 y como M2, ¿no? Si no dan las pruebas, esa la puede usar porque se les prometió que valían por 2 años y para que valga por 2 años va a tener que valer por las 2. Sin embargo, las pruebas de matemática 1 y 2 las estamos ensamblando de un modo muy distinto, ¿no? Y ahí están los boxplots para que uno vea la del centro, ahora la verde, la M2, la celeste es la PDT y la rosada es la M1, y uno ve que van a ser más altos los puntajes en la rosada, que es la M1, y van a ser más bajos los puntajes en la M2 con respecto a la PDT, ¿sí? Que es la verde. Van a ser más bajos los puntajes, se va a distribuir distinto la población, y por lo tanto, el que en M1 saque 778 puntos en la nueva escala, no va a estar en el 3% superior de los que rinden M1, ¿verdad? No va a estar en eso, porque M1 no es la PDT de matemáticas, es una prueba donde los puntajes van a ser más altos, y es muy distinto. O sea, normalmente rinden la prueba del orden de 250.000 personas, ¿no? El 1% es 2.500, el 3% serían 7.500. No rindieron 250.000 personas, rindieron menos, así que el 3% superior eran 7.330 el año pasado en la PDT de matemáticas. Sin embargo, así como estamos ensamblando M1, calculamos que vamos a tener el doble de las personas con un puntaje mayor o igual a 778 puntos en la nueva escala. Es decir, no va a corresponder al 3% superior. Van a haber muchas más personas antes en la fila. Con ese mismo numerito va a haber muchas más personas que van a ser atendidas antes en la ventanilla. Y eso tenemos que comunicárselo a los estudiantes. Y en la prueba de M2 va a haber la mitad de esas personas, de ese orden, ¿verdad? Entonces, los puntajes de corte, los puntajes de corte en los cuales nunca se pudo confiar, porque cambian mucho de manera natural todos los años. Nosotros hicimos este ejercicio para el proceso anterior versus el antepasado, digamos, pero lo hicimos para 8 procesos o 10 procesos para muchos, y siempre se tiene una distribución como esta, sin un cambio de por medio. Son procesos, el proceso 2021, el proceso 2022, los dos eran pruebas de transición, los dos eran bastante parecidos, y sin embargo tenemos una dispersión muy grande de los puntos de corte. Si los puntos de corte no se movieran, tendrían que estar todos sobre la línea celeste, y vemos que eso ocurre apenas con los muy, muy altos, las carreras muy, muy selectas, ocurre que están sobre la línea celeste. Para todos los demás se empiezan a disparar. Aquí hay uno terrible, que ese está más o menos en 550, ese punto de corte correspondía en el proceso 2021, uno que yo había indicado aquí, ese en el proceso 2021 correspondía más o menos a 550 puntos, y en el proceso 2022 esa carrera cortó como en 730 puntos. Ya, ese es un caso muy especial, pero si uno mira donde está bien negro todo, ya, donde está bien negro igual, fácilmente su distancia a la línea azul hace que se tengan 50 puntos de diferencia como si nada. Y si a eso se le agrega de que una prueba obligatoria cambia, ¿verdad? Es decir, la información de puntos de corte, quien quiera comparar puntos de corte y quiera traducir puntos de corte a la nueva escala, va a estar confundiendo a los postulantes. Y por lo tanto, este año lo que vamos a hacer es publicarle a la gente, junto con su puntaje, una información de en qué tramo, en qué porcentaje de los mejores está, para informarles cuántos hay delante tuyo en la fila, ¿ya? Que esa es realmente la información que importa en este tipo de pruebas. Ya, yo termino ahí para que podamos recoger las preguntas. Dejo de compartir. Ya. Muchas gracias, María Leonor, por tu presentación. Vamos a pasar ahora, en honor al tiempo, respetando las preguntas.
Les voy a solicitar que aquellos que deseen intervenir puedan levantar la mano a través, ¿no es cierto?, de las reacciones que tiene Zoom y también puedan ir redactando sus preguntas si así lo estiman conveniente a través del chat. Voy a ver si hay alguna mano levantada primero, pero mientras veo eso, hay una pregunta, María Leonora, acá que dice, Natalia Figueroa, queremos saber si la M2 contempla preguntas piloto. Ya, disculpen, que se me había apagado todo. Todas las pruebas tienen preguntas piloto, todas, ¿verdad? En realidad, las preguntas piloto, cuando se introdujeron, era para pilotear nuevas preguntas. Eso fue lo que quiso Pearson. Y nosotros nunca las podemos usar para eso, porque nuestras pruebas las reconstruyen. Profesores que van a rendir las pruebas, reconstruyen las pruebas y por lo tanto tienen un nivel de exposición que no pueden ser usadas en el futuro. Pero las estamos usando para responder otras cosas, otras preguntas de investigación. Pero usamos esos 5 lugares, sobre todo en estos cambios, nos conviene. Perfecto, gracias. Una segunda pregunta que plantean en el chat es Juan Carlos Salas, dice, la ponderación de la M2, ¿cómo se aplicará para la admisión 2023? Claro, la admisión de M2 entró con freno. M2 entró con freno porque había un programa de pilotaje del M2 que no se pudo llevar a cabo como queríamos, como era el programa, producto de la pandemia. La pandemia tuvo los colegios cerrados, y nosotros sí se ha piloteado la M2, se ha piloteado, pero se ha piloteado como se pilotean en general las pruebas y no como se pilotea una nueva prueba, ¿no? Y por eso entró con freno, pero la necesitábamos la prueba complementaria M1 y M1 era urgente, ha sido urgente durante décadas, entonces no podía seguir esperando. Entonces, como entró con freno, primero, M2 no reemplaza a las pruebas selectivas actuales. O sea, si una carrera tiene la prueba de ciencia, no puede eliminar la prueba de ciencia como prueba electiva, no poner tampoco la prueba de historia y ciencias sociales y poner M2. Eso no lo puede hacer, ¿no? No reemplaza entonces a pruebas ya bien establecidas. Y lo otro es que todos los factores de selección, todas las pruebas, pero también el ranking, también el NEM, todos ponderan por lo menos 10%, no pueden ponderar menos de 10%. Y el máximo, bueno, que la suma no pase de 100, ¿no? Que sea 100, exactamente 100. M2, en cambio, puede tener ponderación 0. La única obligatoriedad de M2 es que en esas carreras, que son las que están publicadas, ninguna otra carrera puede pedir M2. Eso fue lo que se publicó ya, y esas son las carreras, ¿ya? Es una condición de habilitación para postular esas carreras, es decir, para esas 480, 470 y tantas carreras, digamos, para esas carreras, si un estudiante postula a una de esas carreras y no ha rendido M2, automáticamente nuestro sistema le va a eliminar esa postulación. Es obligatorio para poder postular, pero la ponderación la fijan las carreras, la fijan las universidades y es absolutamente libre. Pueden ponerle el ponderador que quieran, 0, 5, 10, 1, 2%, lo que quieran. Perfecto. Voy a hacer un paso de intervención al académico del Departamento de Física, Andreas, para que pueda preguntar directamente y luego sigo con las preguntas escritas. Andreas. Hola, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Quería preguntar si hay recomendaciones por parte del DEMRE acerca de qué criterios usar por parte de las carreras para ponderar la prueba M2. ¿De qué características de la carrera debería depender el darle más o menos peso? Y, bueno, si hay algo en ese sentido. Sí, en el Ministerio de Educación, el equipo de acceso el año pasado, ¿no?, antes de tomar esta decisión y para informar a los rectores que tenían que decidir, miraron para distintas universidades cómo se distribuían los puntajes en la PDT de matemática de sus estudiantes, pero lo hicieron por universidades, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es hacerlo por carrera, en particular de las carreras de simple histograma, ¿no? Decir, estos son los admitidos a mi carrera que me están diciendo de que M2
sí, tienen que darla. Entonces, para esos admitidos, hacer el histograma respecto de los puntajes de esos estudiantes. Si esos estudiantes, ¿da?, son muy poquitos los que tienen altos puntajes, muy poquitos en el sentido que no me importa que estén empatados con M1 porque van a entrar igual, digamos, entonces le pongo una ponderación muy baja a M2. Pero si tengo, los estudiantes admitidos en mis carreras, la PDT de matemáticas, tenían altos puntajes en la PDT de matemáticas, voy a necesitar distinguirlos para tomar decisiones, porque con la M1 me van a quedar todos empatados y no voy a poder decir quién entra y quién no, ¿verdad? Gracias, María Leonor. Le vamos a dar el paso a pregunta oral al señor Jorge Contreras. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la exposición. Bueno, vimos que en la prueba de transición el nivel de dificultad en la prueba de matemáticas bajó considerablemente, lo cual apuntaba hacia los estudiantes egresados de la educación pública y principalmente de la educación técnico-profesional. Ahora aparece la prueba de M2, la cual va a ser obligatoria, según entiendo, para algunas carreras, pero los estudiantes egresados de educación pública y de escuelas técnico-profesionales también van a estar en desventaja con respecto a los otros estudiantes para ingresar a ese tipo de carreras. ¿Existe alguna forma de compensar esa desventaja a la cual se van a ver expuestos? Muchas gracias. Sí, excelente pregunta, porque el temor que nosotros también tenemos. Ahora, M2 también es una prueba de competencia, y la M2 que se definió el 2019 realmente tampoco va a ser esta que vamos a hacer por la gran reducción del currículum priorizado, ¿verdad? Pero de todos modos son preguntas de dificultad más alta, ¿verdad? La respuesta es que las pruebas no pueden resolver tantos problemas, ¿verdad? Las pruebas, lo que le pedimos a las pruebas son muchas cosas, que sean justas, en el sentido no preguntarle a nadie aquello que no le enseñaron, por ejemplo, que no tuvo la oportunidad de aprender. Tienen que ser predictivas. Con una prueba nueva no sabemos. Bueno, hicimos unos pilotos de M2 en los admitidos en carreras, en algunas carreras que sabíamos que iban a estar en la lista o que estaban en la lista de M2, para poder ver hacia fin de año, ¿da?, qué tan bien les va, se asocia, se relaciona o no se relaciona con cuántos puntos sacaron en este piloto de la prueba M2. O sea, se han estado haciendo estudios, pero pretender que las pruebas resuelvan problemas de la calidad de la educación y la falta de justicia educacional que hay en Chile, no se le puede pedir tanto a una prueba, ¿verdad? Es importante que la prueba obligatoria, la prueba que tiene que dar todo el mundo, se ajuste a la población, pero la otra que va a distinguir puede que la haga aumentar las brechas. Lo que nosotros proponemos hace tiempo es cuotas para poblaciones subrepresentadas. O sea, si sabemos que hay un sector de la población que no va a acceder a una educación que los prepare bien para dar esta prueba, hay que decir, esas personas entonces son beneficiarios de una cuota, y seleccionar al interior de esa población si son más los beneficiados que los cupos que se ofrecen. Y eso, hay una cuota en Chile que el programa PASE, pero se está seleccionando muy mal. Y por primera vez, gracias a que no vamos a normalizar y estamos usando teoría de respuesta al ítem, por primera vez vamos a poder interpretar los puntajes, vamos a poder describir lo que significa tantos puntos, ¿verdad?, en una prueba, en términos de qué es lo que son capaces de hacer, ¿verdad?, qué es lo que saben y son capaces de hacer, en base a las preguntas. Entregar niveles de desempeño tal como hace el CIMSE, ¿verdad?, porque el CIMSE efectivamente no normaliza, porque el CIMSE entrega con teoría de respuesta al ítem los resultados. Nosotros vamos a poder hacerlo. Y por lo tanto, ahora lo que deberíamos hacer es determinar un nivel que en inglés le llaman readiness, de estar preparado. ¿Quiénes son los que están preparados para ingresar a una carrera? Porque estas otras pruebas lo que hacen es el número en la fila.
estar más adelante en la fila, ¿verdad? No nos están diciendo sí o no, está preparado para salir adelante, para recibirse, para egresar. Y con PASE no lo estamos haciendo, con PASE estamos usando unos mecanismos de selección que no tienen que ver con ninguna descripción de qué es lo que son capaces de hacer y cuál es si están o no están preparados para determinada carrera, y tenemos niveles de frustración muy grandes y peligrosos, ¿verdad?, cuando eso no lo hacemos bien. Entonces, nosotros proponemos, ¿verdad?, que hayan cuotas, ¿verdad?, y que haya niveles de desempeño que caractericen al estar preparado para un tipo de carrera, ¿verdad? Y eso nos resolvería el problema de tener una prueba M2 que también es un número en la fila. Gracias, María Leonor. Vamos a dar el pase a pregunta oral y luego vamos a ir ya cerrando el conversatorio a nuestra decana, Patricia Castañeda. Estoy en silencio, ya, claro. Sí, en parte, Leonor, ya has dado respuesta a lo que te quería consultar, porque mi preocupación es cómo se asegura el DEMRE, de qué manera dialoga en el fondo, cuál es el mecanismo, para asegurarse que aquello que es lo mínimo, como tú has dicho, es decir, lo que un estudiante debería de saber, para no preguntar lo que no se ha enseñado en términos de justicia, ¿cómo se asegura que la M1 refleja realmente lo mínimo? Porque pensando en los colegios técnicos profesionales y en la diversidad que existe a lo largo de nuestro país, ¿cuál es el mecanismo para asegurar que la M1 realmente refleja lo mínimo, lo que se debiese de saber como mínimo? Esa es mi pregunta. La forma de saber qué es lo que es lo mínimo, ¿verdad?, depende de para qué carrera. No es lo mismo para todas las carreras. De la M1 sabemos mucho más. Con la M1 nos sentimos bastante seguros, ¿verdad?, de qué es lo que significa. Vamos a poder decir exactamente a qué corresponde un determinado puntaje, etcétera, ¿verdad? Mucho más que lo que teníamos con la PDT. En PDT de matemática, condición de habilitación, o sea, hay mucha gente ingresando a la universidad con unos puntajes en matemáticas que no son distinguibles del azar. Ese era el nivel en el que estábamos, ¿verdad? Porque teníamos una prueba muy difícil y por lo tanto las preguntas se acumulaban en una zona de dificultad donde había mucha gente que no tenía idea de eso y era por lo tanto indistinguible del azar. M1 lo resuelve, con M1 estamos súper tranquilos, M1 se va a portar bien, tenemos todos los estudios para saber que con M1 nos vamos a la segura, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que es un nivel de desempeño suficiente para un conjunto de carreras, para esas carreras que cortaban en 850, etcétera? O sea, no en 850, pero muy arriba, en 800, cerca de 800, por ahí. Hay dos formas de responder a eso y tenemos que hacer las dos, pero ese es un proyecto, digamos, un proyecto que nos hemos propuesto realizar, ¿verdad? Primero hay que hacer un mapa de constructo. Hay que ordenar aquellas materias que son las materias que se preguntan cómo se relacionan entre sí de una manera tal que uno pueda distinguir niveles de complejidad, niveles, ¿qué es lo que...? Sí, hay que hacer un mapa razonable de todas esas materias que están en un mapa de constructo. Y segundo, hay que juntar información empírica en todas aquellas partes donde hay programas de inclusión, donde hay un acompañamiento, donde hay un seguimiento de los alumnos que llegan por distintas vías. Nosotros nos hemos propuesto seguir las otras vías de ingreso, los ingresos especiales, PASE, etcétera. ¿Quiénes son los que salen adelante? ¿Verdad? ¿Cómo los podemos caracterizar? Y con esas dos vertientes se tiene que poder establecer esos niveles de desempeño. O sea, por una parte con qué es lo que ha ocurrido en la realidad y lo otro es con los mapas de constructo al interior de las disciplinas. O sea, las preguntas no se ordenan solo por el nivel de dificultad, por lo menos en matemáticas es un ejercicio que todos los profesores hacemos. Esta pregunta, le cambio esto de la misma materia, la misma pregunta, le cambio esto y entonces es más fácil.
y le cambio este otro, lo hago más difícil. O sea, de una misma materia, una misma pregunta incluso, uno la puede complejizar y entonces va a dar para el +3, va a terminar en el +3. O uno le puede hacer algo que termine cerca del -3 y es la misma materia. Entonces, lo del mapa de constructo es no solamente esto de hacerlo más complejo, sino que dentro de aquello, dentro de la matemática en este caso, qué es lo que es prioritario, cómo se relacionan unas cosas con otras, etcétera, para qué es lo que va a afectar más el que le vaya bien. Yo en matemática puedo dar harto ejemplo. A mí me encantaba geometría en el colegio y como que ahí nos jugamos la vida, ¿da? Teniendo notas adicionales, 7 adicionales, con muchas cosas de geometría preciosas. En toda la carrera de ingeniería no usé nunca nada más de geometría que el teorema de Pitágoras. Es todo lo que necesité. Nunca necesité nada más. Un profesor necesita más porque va a tener que enseñar geometría. Pero en la carrera de ingeniería nunca. Entonces, ¿qué significaba estar preparado en matemática para seguir ingeniería que seguí yo en Bochef? En el caso de geometría, Pitágoras. Eso era estar preparado. Pitágoras, punto. Nada más. ¿No? Entonces, se necesita hacer estos mapas de constructo con la gente que entiende de eso y con la evidencia empírica, con los profesores de colegio y de primeros años universitarios, ¿sí? Y con la evidencia empírica de quiénes son los que salen adelante. Gracias, María Leonor. Vamos a dar el último pase, pregunta oral, para el señor Nelson Aravena Castillo. Buenos días a todos y especialmente a María Leonor por su potente, digamos, exposición y ciertamente el pedagógico trabajó en su momento con ella y con el profesor Felmer, participando activamente en mejorar, digamos, la enseñanza de la matemática. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. En las pruebas de matemática M1 y M2, ¿van a seguir las preguntas acerca de suficiencia de datos? En M2 solamente, no en M1. Ya, me ganó. Gracias. Hola. Un gusto y saludos. Gracias. Voy a ir con una pregunta escrita, María Leonor, y de ahí ya vamos a comenzar a cerrar. Voy a tomar la pregunta de don Jorge Caldentey, que dice: ¿qué pasa con las universidades con criterios especiales de postulación, como por ejemplo la Universidad de Chile, que exige 600 puntos ponderados mínimos? Se discutió, de hecho, hubo una mesa técnica extraordinariamente interesante el año pasado, ¿no? Donde habían 6 expertos nacionales y expertos no solamente en psicometría, habían expertos en psicometría, pero eran también personas vinculadas al área de educación, de las políticas públicas en educación, y con 2 expertos psicometristas extranjeros extraordinarios. O sea, realmente fue una mesa técnica muy, muy buena que trabajó durante, creo que 6 meses, todo el segundo semestre, por ahí del año pasado. Y esa mesa técnica recomendó eliminar todo eso, eliminar esos puntajes mínimos que ponen las universidades, eliminar otras condiciones como que yo solamente acepto una postulación a mi universidad si estás en las primeras 4, y todas esas propuso eliminarlo. Y se discutió en el comité técnico de acceso, el de los 7 rectores más subsecretario o subsecretaria, donde se toman las decisiones. El tema no toma ninguna decisión respecto de estas materias, ¿no? Y no se aprobó eso porque es parte como de la autonomía de las universidades. Entonces, estos 7 rectores, ¿cómo podrían haberle dicho a los otros, les quitamos esa libertad que tenían para poner esa regla? Entonces, se necesita un trabajo prelegislativo. Hay que hablar con quienes tienen esa regla y convencerlos de que no están ganando nada con esa regla. Y después volverlo a plantear, pero una vez que con la anuencia de quienes las usan, ¿no? Para que renuncien a ella. Ningún otro rector va a ir y se las va a quitar. No. Gracias, María Leonor. Hay una pregunta bien interesante que es para ya cerrar la sesión, ahora sí definitivamente, de Natalia Figueroa, que dice:
¿Cuándo saldrá la escala de puntaje de M2 y si se van a liberar los modelos? Sí, no hay modelos, este año no van a haber más. La gran noticia de por qué no van a haber más es que a partir de ahora, de la prueba de invierno, vamos a publicar la prueba en internet inmediatamente después de rendida, ¿no? Se suben a internet, así que por favor no le saquen más fotos, que es muy terrible porque, o sea, hace mal lo de las fotos y además tiene sanciones y todos los años después tenemos gente que queda imposibilitada de postular porque sacó una foto, ¿no? Son adolescentes, así que... Entonces, que se acabe eso, vamos a publicar las pruebas. Tiene una letra chica, que no es letra chica. Nosotros, a las pruebas oficiales no puede entrar ni una sola pregunta que no haya sido piloteada. Y piloteamos en condiciones que son muy distintas a la prueba, porque son sin consecuencia. El que participa en un piloto no le pasa nada, le da lo mismo si le va bien o mal. Y las pruebas se dan bajo estrés, sean de altas consecuencias. Entonces, cada vez que piloteamos, metemos una forma ya rendida, porque eso nos permite ver cómo se transforma una pregunta bajo estrés y después en un piloto sin estrés. Y eso es lo que nos permite transformar un poco al revés. Cómo se va a comportar en una prueba oficial, ¿no? Necesitamos ese testigo para poder ver cómo se va a estimar, cómo se va a comportar bajo estrés. Una pregunta que está en un piloto, ¿no? Y en la prueba de invierno, en realidad, todavía la última PDT no sirve tanto como modelo, pero después de publicar, 15 días después, la vamos a volver a publicar ahora con una intervención, y la intervención va a ser pregunta por pregunta, va a decir, esto ya no es PAES, esto ya no es del tipo de pregunta que va a salir en PAES, esto sí es PAES. Y en el caso de matemática va a salir, esto ya no es PAES, esto es PAES M1, y esto es PAES M2. Se van a identificar las preguntas, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Estamos publicando preguntas y no se van a publicar modelos. No se van a publicar modelos porque esta dificultad que hemos tenido para pilotear ha hecho que realmente tenemos que privilegiar de que tengamos buenas preguntas en buenas pruebas y no que liberemos preguntas en un modelo, ¿no? Porque son preguntas nuevas. Si M2 no existe. Antes los modelos se hacían en base a pruebas ya rendidas, o sea, preguntas que ya no íbamos a volver a usar, o sea, se podían poner públicas, pero ahora cada pregunta que hagamos pública es una pregunta que no puede estar en la prueba oficial. Y nosotros hemos tenido dificultades para pilotear y hemos tenido muchas aplicaciones en pandemia, 2 veces y una vez en estallido social, con más de una aplicación que no compartían preguntas, o sea, ha sido un desangre del banco de ítems y pocas posibilidades de pilotear. No podemos perder ni una sola buena pregunta haciéndola pública en un modelo en lugar de usarla en la prueba M2. Así es que modelos no vamos a tener. Después ya no va a importar, porque en vez de modelos se va a subir las pruebas tal cual. Y van a ser PAES y van a servir completas para lo que viene. Muchas gracias, María Leonor. Estamos sumamente agradecidos de su participación, de que aceptara la invitación de la decana Patricia. A nombre de nuestra Casa de Estudios, le agradecemos nuevamente la intervención. Lamentamos mucho que en honor al tiempo no podamos abordar todas las preguntas de los participantes. De todas maneras, esperamos contar con usted en una próxima instancia. Así que, a nombre de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, muchas gracias por su valiosa participación. Muchas gracias a ustedes por el interés y por ayudarnos a que esto funcione bien, porque pasa por tener buena información, por ejemplo, para tomar decisiones respecto de M2, y es un placer. Así que somos universidades hermanas, vecinos somos además. Muchas gracias, María Leonor. Muchas gracias realmente por tu tiempo y también por mostrarnos los espacios para nuevas preguntas y desafíos. Interesante esto de seguir a los estudiantes PASE. Es muy interesante. Sí. Cómo atender la diversidad. Esa es la gran responsabilidad, ¿cierto? Sí, eso es. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Veo nuevas preguntas. Que estés muy bien. Un abrazo a todos. Un abrazo. Sí. Chao. Y muchas gracias a todo el público que asistió. Sí. Tiempo de todos.
Sí, Sí. muy buena participación. Muchas gracias a todos y todas.